Hola chiquillos, esperando que estén todos bien. Vamos a hacer un repaso de cada clase, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Hoy día, esta semana nosotros vimos todo lo que es relacionado a el área de paralelogramo, que son los rectángulos, perdón, y los cuadrados, de trapecios y también de triángulos, ¿ya? Recordarles, chiquillos, que el triángulo, ¿ya?, es aquella figura que tiene tres lados. El rectángulo tiene cuatro lados, de los cuales dos son paralelos entre sí. Y el cuadrado tiene los cuatro lados iguales. Ahora, el trapecio es aquella figura que tiene dos lados que son paralelos, ¿ya?, y dos lados que no lo son, ¿ya? Entonces, vamos a irnos a esas figuras, los vamos a ir viendo. Yo les di características bien generales, ¿ya? Pues son muy básicos, sí, sí. Entonces, para tener claro, en este paralelogramo o rectángulo, nosotros sabemos, ¿ya? Nosotros ya sabemos que para calcular el área, que es todo lo que está dentro, tenemos dos formas. Podemos hacerlo a través de conteo de cuadrículas, pero como octavo año, ya el próximo año vamos a estar en la media, podemos usar la fórmula. Y esta es la fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos una base, profesor, la base está abajo, pero si esto mide B, esto también mide B, y tenemos una altura. Acuérdense que la altura la definimos con la letra H, porque la A ya la estamos ocupando para lo que es área, ¿se fijan? Y o también para la medida de los lados. Entonces, para que no crear confusión, perdón, se decidió nombrar con la letra H, que es como inicia la palabra altura en inglés. Entonces solamente tenemos que multiplicar. Démosle una medida a esta altura, perdón. Por ejemplo, puede ser 6 y este puede ser 10. ¿Cuál va a ser el área? Si esto mide 6 por 10. El profesor te dijo base por altura y usted está colocando altura por base. Acuérdense que la multiplicación es conmutativa. Da lo mismo multiplicar 2 por 5 que 5 por 2. Acuérdense. Entonces, el área acá va a ser 6 por 10, 60. Y aquí algo muy importante para que se vayan acostumbrando. La unidad de medida siempre tiene que ir. Yo lo dejé sin unidad de medida porque en realidad da lo mismo, pero hay que colocarle el apellido. Pues le digo siempre el apellido. Si esto fuera centímetro y esto también fuera centímetro, el resultado va a ser centímetros cuadrados. Acuérdense, unidades cuadráticas, unidades de superficie. En cambio el área, perdón, el cuadrado, nosotros también tenemos una superficie, pero ¿cuál va a ser la forma de calcular? Me dice a al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque también es base por altura. ¿Pero cuánto mide la base acá? A. Acuérdense que las letras representan cualquier cantidad, ¿ya? Si más adelante le colocan que el cuadrado mide E, no vayan a empezar a reclamar, no, pues que el profesor nos dijo que tenía que medir A, ¿no? Son cualquier cantidad. O sea, las letras se pueden cambiar. Las letras representan una cantidad que yo desconozco, que después me la van a dar. ¿Y cuánto mide la altura? Si este mide A, esto también va a medir A. Entonces, A al cuadrado es A por A. Entonces, ¿qué medida le podemos dar? 7. ¿7 qué? 7 metros. ¿Ya? Acá lo mismo. 7 por 7. ¿Cuánto es? 7 por 7. 49. ¿Pero 49 qué? Metros al cuadrado. ¿Por qué tiene que ir obligatoriamente el apellido? Ahora,
profesor, acá usted no lo puso. La verdad que no da lo mismo acá. A ver, si se lo exigen, colóquenlo. Ahora, si no, si al profesor le da lo mismo que lo coloquen al final, colóquenlo al final. Ahora, ¿qué es lo que no se puede hacer? Si aquí me dan las medidas en centímetros y acá en milímetros, no puedo multiplicar, tengo que transformarlo a una única unidad de medida. Siempre tiene que ser la misma unidad de medida. Si son diferentes, no lo puedo operacionalizar. Tengo que hacer la transformación. ¿Ya? Entonces, tenemos el rectángulo y tenemos el cuadrado. Pero ahora vamos a ver una característica que tiene esta figura. La vamos a hacer con otro color rojo. Aquí se note más. ¿Qué pasa si yo dibujo una diagonal acá? ¿Qué pasa si yo dibujo una diagonal? Bien. Algunos van a decir, profesor, eso ya lo vimos. Sí, pues sí, un repaso, acuérdense. Si yo tiro una diagonal, acá lo que estoy formando son, ¿cuántos triángulos? Dos. El triángulo 1 y el triángulo 2. ¿Se fijan? Entonces, ya tenemos dos triángulos. Un triángulo, vamos a volver a nuestro color azul. Un triángulo, dos triángulos. Entonces, ¿en cuánto dividimos? En dos. Entonces, para la fórmula del área del triángulo, vamos a decir que es lo mismo que eh, en los rectángulos, pero lo dividimos en dos. Ahora, importante, como lo veíamos en las clases anteriores, o lo hemos visto en las clases anteriores, la altura no es esta diagonal, la altura es la distancia que va desde la cúspide o del vértice superior a la base. Entonces, aquí tenemos la altura. No es esto, no, 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 no. Esta es la altura. ¿Por qué? Porque esta es la distancia que va desde el vértice superior a la base. Ahora, les voy a decir al tiro que un triángulo tiene tres alturas diferentes. ¿Por qué? Porque el triángulo puedo medir desde acá a esto, de aquí a allá. Se fijan, tres alturas diferentes. Lamentablemente este año con las ecuaciones curriculares no lo vamos a ver, pero sí tienen que tenerlo claro que un triángulo tiene tres alturas diferentes. Yo tengo que ocupar siempre la que sea más fácil para mí, para su cálculo. ¿Ya? Entonces, vamos a darle valores. ¿Cuánto va a medir la altura de este triángulo? 6. ¿6 qué? 6 kilómetros. ¿Cuánto va a medir la base? No sé. 11. ¿11 qué? 11 kilómetros. ¿Se fijan? ¡Ay, qué grande el triángulo! Pero piense que a lo mejor es una montaña. Vamos a calcular el área de un volcán, ya que son más cónicos. Bueno, profesor, el volcán es redondo. Sí, pero... ¿ya? Entonces, vamos a tener que es la base, que es 11. Profesor, usted dijo que podía empezar por la altura. Sí. Por 6. Partido en 2. Siempre igual. Puedo hacer al tiro dividirlo en 2 porque el 2 en el 6 son 3 veces, pero lo vamos a hacer. 11 por 6 son 66. Partido por 2 es igual a 33. ¿33 qué? Kilómetros cuadrados. ¿Se fijan? Siempre se ocupa la misma fórmula, la misma fórmula. ¿Puedo aplicar fracciones? Sí. Si tuviera fraccionario, sí. Si fueran decimales, también. Se ocupa la misma fórmula. ¿Ya? Por eso yo cuando le explicaba en la clase que yo le hago el quite a esto de dividirlo en cuadrados, porque ustedes ya saben que lo que es el área, es la superficie. Y si dividirlo en cuadrados, ¿cómo hacen 7 décimos, ¿ya? O 0,7? Tendrían que medirlo, entonces es más complejo, ¿ya? Ahora,
los famosos trapecios. Los trapecios, existen varias formas, hay algunos que enseñan que si yo tomo esto y lo coloco acá, formo un rectángulo y puedo calcularla con la misma fórmula del rectángulo. Pero ¿qué pasa? Eso sucede solamente cuando estos ángulos son iguales, pero tenemos distintos tipos de trapecio. Tenemos el trapecio que es rectángulo, que quiere decir que, perdón, ahí me queda un poco feo, pero no importa, que este ángulo y este otro ángulo miden 90 grados. Entonces, si yo corto esto y lo coloco al otro lado, no formo un rectángulo. Ahora, si lo elimino, claro, voy a formar a lo mejor un cuadrado o un rectángulo. Pero ¿cómo calculo el área de esto? Ah, profesor, que puede calcularlo por el área del triángulo. Bien, pero serían dos cálculos. En cambio, esta fórmula me permite calcular el área de cualquier trapecio, cualquiera. Entonces, este va a ser la base 1, esta va a ser la base 2, y la altura siempre va a ser la distancia que hay entre el vértice superior y su base, formando un ángulo de 90 grados. Siempre. Ahora, como todos estos son paralelos, lo puedo medir aquí, aquí, aquí o aquí. Siempre me va a dar el mismo valor. ¿Se fijan? Y solamente tengo que aplicarlo en fórmula. Por ejemplo, esto va a valer 13, esto va a valer 11 y va a tener una altura de, esto va a valer 15 ya, 15 centímetros, 11 centímetros. Y esto va a valer 12 centímetros, la altura. ¿Ya? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es reemplazar. Entonces, la base 1 es 15, más la base 2, que es 11, partido en 2, ¿ya? Todo eso multiplicado por la altura, que es 12. Siempre igual, se fijan. Ahora, muda, paréntesis, lo que está en el paréntesis. Como yo no puedo dividir porque tengo una suma, primero tengo que hacer la suma. Y 15 más 11 son 26, ¿cierto? 26 partido por 2 por 12. La mitad de 26 son 13. Entonces tenemos que es 13 por 12. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. 1 por 3 es 3. Y 1 por 1, 1. 6, ¿cierto? Lo voy a colocar acá. Resultado 6. 3 y 2 son 5. Y tengo 1. ¿Qué? ¿Qué unidad de medida usamos? Centímetros. ¿Centímetros qué? Cuadrado, porque es unidad de superficie. ¿Ya? Siempre igual. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros ya no nos dieran números, sino que nos dieran números y letras? ¿Ya? Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para que a ustedes les quede más claro. ¿Ya? Si esto va a medir, vamos a colocar 2A o 3A. Esto va a medir A. Y esto va a medir 2A. Centímetros, centímetros, centímetros. Vamos a ver, lo vamos a hacer acá. Escribo la fórmula, base 1, 3A, más la base 2, que es A, partido por 2. ¿Por qué no coloco letra acá en este 2? Porque en la fórmula me dice que es 2 y es 2 nomás, ¿ya? Por, ¿cuál es la altura? 2A. Como son términos semejantes, yo los puedo sumar. 3A más A son 4A partido por 2, por 2. ¿Ya? Aquí puedo dividir. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. 2A por 2A. Por 2A. 2 por 2, 4A por A al cuadrado. Y como todo está en centímetros,
centímetros cuadrados. ¿Se fijan? Siempre igual, chiquillos. Aplicar fórmula, aplicarla, saber reemplazar. Profesor, ¿qué pasa si yo tomo el B como B2 y este como B1? Nada. ¿Por qué? Porque la suma como la multiplicación son conmutativas. Da lo mismo sumar 3 más 2 que 2 más 3. 3 más 2, 5. 2 más 3, 5. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estábamos viendo, chiquillos. Siempre tener en cuenta las fórmulas, saber reemplazar. Si yo tengo que colocar la altura, sé cuál es la altura. Si me piden que calcule la altura, pues sobre todo en los triángulos, o acá, aquí también yo lo puedo calcular si me dan el valor superior, el valor inferior y me dan el valor de las diagonales, yo puedo calcular la altura a través de Pitágoras. Se puede calcular, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, siempre es lo mismo. Yo lo calculo y después voy. No puedo, si me dice altura, no puedo colocar cualquier valor. Tiene que ser el valor de la altura. Si me dice en base 1, ahí no puedo colocar, tengo que colocar el valor de la base 1. ¿Ya? Si me dice en base 2, pues no puedo colocar otra cosa que no sea base 2. Acá no puedo colocar altura más base 2, no, porque esa es la fórmula, lo que tiene que ir. Ahora, a veces hay algunos que los puedo cambiar, sobre todo cuando es suma, cuando es multiplicación, sí, pero entre ellos, no con otro elemento que está en nuestra fórmula. ¿Ya, chiquillos? Eso. Esperando que estén todos muy bien, se cuidan mucho y espero que tengan una feliz fiesta patria. ¿Ya? Cuídense y nos estamos viendo. Chao.